Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buen jueves para todos los colegas. Bueno, de a poco ahí veo que se van conectando y vamos a estar abordando un tema muy importante, que es, es el tema del DNU 34 de la doble indemnización. Bueno, ya en varias oportunidades ya me había comprometido en hacer algún vivo tratando específicamente este decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Así que bueno, mientras tanto veo que se van conectando los colegas de a poquito. Bueno, mañana saben que finalizamos el curso de perfeccionamiento de leyes de riesgo de trabajo de 3 a 5 de la tarde. Lo van a poder, en este caso, ver en vivo a través de la página Universo Jurídico Laboral Argentino. De todas formas, también en el día de ayer ya subí en el canal de YouTube, al cual se pueden suscribir. Me van a encontrar como doctora Elizabeth Campos. Ya está subido el primer encuentro y el segundo encuentro del curso de perfeccionamiento de ley de riesgo de trabajo. Ya tienen las dos partes, por lo cual faltaría el de mañana, que también se va a estar subiendo. Y bueno, con esos tres, encuentros prácticos les va a servir muchísimo a ustedes para poder de alguna manera comprender todo este tema del sistema de cobertura, ¿no? He abarcado los temas más relevantes. Bueno, por otro lado, mañana tenemos sorteo a las 19 horas, tenemos sorteo en vivo, ¿sí? Eso también para hacerles recordar. Bueno, ahí estoy viendo que se están uniendo. Recuerden, 19 horas de estar presente al momento de que se tenga que realizar, el vivo para, se va a estar sorteando un libro de la nueva ley de alquileres de la editorial Reuse y 3 dossier jurídicos de mala praxis y 3 dossier jurídicos del tema de derecho de familia. Bien, bueno. Hechas estas aclaraciones, más que nada ya vamos a arrancar porque sé que el tiempo justamente es un poquito en este punto, corre rapidísimo y más en el tema del vivo, ¿no? Bueno, en primer lugar, más que nada, para comenzar con respecto al tema del DNU 34, quiero, mencionar, que el antecedente a este decreto 34/2019, tengamos en cuenta que se prorrogó este DNU de la doble indemnización por el medio del decreto de necesidad y urgencia, que es el 528/2020, que lo prorroga, o sea, va a estar vigente hasta el 7 de diciembre de este año, ¿sí? Eso en primer punto, para que tengamos en cuenta lo que sería, la aplicación temporal del DNU. Rige hasta el 7 de diciembre. Con respecto al tema del antecedente, más que nada, por así decirlo, me hace acordar cuando hablamos de amparo ayer, que estábamos hablando, decía, los antecedentes del amparo, ¿cuáles son? El fallo Siricot. Bueno, acá, con el caso del DNU 34, el antecedente es la ley 25.561, ¿no? Esta ley 25.561, que rigió durante un tiempo bastante prolongado de 6 años, más o menos más de 6 años y medio, ¿sí? Fue una ley nacional que se declaró, más que nada que declaró la emergencia pública en materia social, económica, también administrativa, financiera, cambiaria, y fue declarada por el Congreso Nacional, ¿sí? O sea, mediante ley. Bueno, a diferencia del DNU, que es un decreto, se fue por, la diferencia entre esto es ley 25.561 y esto de DNU. Ya lo vamos a hablar un poco porque muchos cuestionan también este tema de si es la constitucionalidad de este DNU. Ya lo vamos a ver más adelante, pero en primer lugar vamos a ir por partes, ¿no? Claramente sabemos que el DNU de la doble indemnización va a modificar temporalmente a la ley de contrato de trabajo, específicamente, claramente, ¿a cuál? Al artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Con respecto al tema de la vigencia, el artículo 5 del DNU 34/2019 establece que entra en vigencia este DNU el día de su publicación en el boletín oficial. El mismo fue publicado con fecha 13 de diciembre del 2019, ¿sí? Y esto también, ¿por qué voy a recalcar este tema de la vigencia? De que, fue publicado el 13 de diciembre, porque en el artículo 4 lo dice muy claramente, dice que no va a ser aplicable el DNU de 34/2019 a contrataciones que hayan sido celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. La entrada en vigencia fue, en este caso, del 13 de diciembre del 2019, ¿sí? Por lo cual, aquellas contrataciones que se hayan celebrado con posterioridad no van a estar dentro del DNU de la doble indemnización.
¿Por qué este tema de no, digamos que uno diría, ¿por qué esto de que no se pueda, de alguna manera no va a ser aplicable para contrataciones, digamos, posteriores a el 13 de diciembre, en este caso del 2019, ¿no? A la entrada en vigencia? Bueno, justamente uno de los motivos, porque yo acá hice un breve resumen, es justamente el punto digamos, principal, es más que nada generar la idea del, digamos, por así decirlo, si uno tendría que ir al tema del espíritu del DNU 34, más que nada lo que se busca es generar, obviamente, nuevas fuentes de trabajo, ¿sí? Tratar de lograr que obviamente haya más fuentes laborales, ¿no? Y por otro lado, con el tema de la duplicación, lo que se busca claramente es desalentar también el tema de los despidos, ¿sí? Esto, digamos, más que nada para que lo tengan presente, porque, bueno, para poder delimitar, y vuelvo a repetir, que toda contratación, entonces, que sea celebrada con posterioridad a la entrada de vigencia, que es del 13 de diciembre del 2019, no va a estar dentro de este DNU 34/2019 que estamos analizando. Bueno, por otro lado, quiero mencionar acá una cuestión fundamental, porque vamos a ver que este DNU también genera bastante, de alguna manera, por así decirlo, sí, la palabra sería dudas, porque el DNU tiene una redacción que no es clara. Hay que ser, en ese sentido, es como que no da lugar a distintas interpretaciones que ahora las vamos a estar analizando. Por ejemplo, en el artículo 2, yo lo voy a leer para que ustedes, en este caso, lo escuchen inclusive y vayan viendo cómo realmente no es claro, ¿no? La redacción. Dice el 2, ¿no? Del DNU 34/2019. Dice, en caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora en este caso la trabajadora o el trabajador afectado tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización de conformidad a la legislación vigente. El doble de la indemnización, dice, de conformidad a la legislación vigente. Si yo leo el artículo 2 y hago una interpretación literal del mismo, claramente no especifica cuál es la indemnización. Habla de una indemnización en forma singular, en primer punto, ¿no? Ahora, uno lee el artículo 3, ¿sí? Y si leemos el artículo 3, dice que la duplicación que prevé el artículo 2, haciéndose referencia al que yo le estoy, obviamente el que leía anteriormente, dice, la duplicación prevista por el artículo 2 comprende todos los rubros indemnizatorios, ¿sí? Originados con motivo de la extinción, en este caso, incausada. Bien, ya empieza a hablar, o sea, no hace referencia de todos los rubros indemnizatorios. Ya no me habla en singular, sino que habla en una forma en plural. Y ahí empieza la gran discusión, ¿sí? Claramente no hay lugar, en este caso no hay ningún tipo de discusión de que claramente se va a duplicar lo que es, o sea, lo que no podemos discutir y no hay discusión alguna es que se duplica el 245, la antigüedad, ¿sí? La integración del mes de despido y los días, en este caso, y lo que sería la indemnización sustitutiva de preaviso. Hasta ahí estamos perfectos, ahí no habría de alguna manera discusión. Ahora, el problema van a venir con el tema de las llamadas, ya vamos a ver, multas o indemnizaciones, ¿sí? De las 24013, 25323. Acá también vamos a ver que hay distintas corrientes en la doctrina que se dividen porque muchos entienden que la ley 24013 como la 25323, que es complementaria a la primera que estoy nombrando, muchos dicen no, discuten la naturaleza jurídica y dicen no, esto es una indemnización, son indemnizaciones, y hay otra corriente que entiende que no, esto no es una indemnización, esto es una multa, esto tiene un carácter punitivo, ¿bien? Ahí ya dátela para cortar en cuanto al tema de la ley. Lo vamos a ir abordando, pero vamos a ir un paso a paso para no de alguna manera, digamos, concentrar todo. Bueno, muchos me preguntan, doctora, en el caso del DNU 34, ¿es aplicable? Porque acá, para los despidos, para un despido indirecto, sí, es aplicable para los despidos indirectos, ¿sí? Si bien, ¿por qué digo? Es más, en este sentido, tenemos un plenario, yo quiero que ustedes tomen nota, por eso voy a tratar de hablar un poquito más, así más despacito, para que de alguna manera puedan ir tomando nota de lo que voy diciendo, pero tenemos un plenario que es el 310
de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, porque acá justamente todas estas cuestiones dudosas ha sido la jurisprudencia la que de alguna manera por así decirlo, aclarado estas dudas que hoy por hoy tenemos. Y es más, lo que tengo que mencionar, que esto del DNU 34 va a seguir, obviamente, discutiéndose, porque hay mucha contradicción, y ya lo vamos a ver a lo largo de este vivo, en cuanto al tema de las multas, o llámese indemnizaciones de las famosas ley 24013, 25323, y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿hablo del despido indirecto? Sí, para el despido indirecto también corresponde la duplicación de la indemnización. El plenario 310 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, la causa se llama Ruiz Víctor con Guade sobre despido, ¿no? Es una doctrina plenaria mayoritaria, en este caso mayoritaria por así decirlo, donde se resolvió la duplicación de la indemnización del artículo 16 de la ley 25.561, que yo le digo que es el antecedente, por así decirlo, del DNU 34, y dijo, bueno, también es aplicable para los despidos indirectos. ¿Sí? ¿Y por qué es aplicable para los despidos indirectos? Porque si no, esto daría claramente lugar a que el empleador empiece a incumplir en forma deliberada y maliciosa con sus obligaciones. ¿Sí? Y entonces, el trabajador no le va a quedar otra que colocarse en una situación, obviamente, de despido indirecto, conforme al artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto tiene que ver con los propios incumplimientos del empleador, que realmente van a justificar que ese trabajador lamentablemente tenga que, vuelvo a repetir, ¿sí? De alguna manera considerarse despedido, ¿sí? Despido indirecto. Bueno, obviamente, por ejemplo, una injuria. Sabemos que tenemos una injuria suficiente como para que el trabajador se considere despedido, ¿sí? Puede ser estamos hablando de las tantas que hay, por ejemplo, el no pagar los salarios, ¿sí? Bueno, por lo cual dejamos en claro que para despidos indirectos, entonces el DNU va a correr que tenemos un plenario que así lo avala, que es el fallo Ruiz Víctor con Guade sobre despido. Es un plenario, número 310. ¿Sí? Así lo mismo lo pueden ubicar o pueden googlear, lo bajan. Bueno, ahí hecha la aclaración con respecto al tema de los despidos indirectos, que me van a preguntar, doctora, ¿qué pasa con las modalidades de contrato de plazo fijo? ¿Sí? ¿Se aplica el DNU? Bueno, para las modalidades, pues sabemos que obviamente el principio general es el plazo indeterminado, pero tenemos distintas modalidades contractuales que están receptadas en la Ley de Contrato de Trabajo. Una de ellas es el contrato por plazo fijo. Si al trabajador lo van a despedir antes del plazo que haya sido estipulado en ese contrato del plazo fijo, ¿sí? Claramente que va a proceder la duplicación, ¿sí? En eso no hay duda alguna. Bueno, digamos, una problemática que también suelen preguntarme y mucho, es qué ocurre cuando el empleador manda una carta documento al trabajador y lo despide sin justa causa, ¿sí? Lo despide antes de la vigencia del DNU 34. Es decir, nosotros hemos dicho que la vigencia del DNU 34 es del 13 de diciembre. ¿Sí? Fue publicado el 13 de diciembre del 2019, ¿no? ¿Qué pasa si este empleador manda una carta documento despidiendo al trabajador sin causa directamente y lo hace antes de que rija el decreto de la doble indemnización? ¿Sí? Bueno, acá nosotros sabemos que en lo que es en el derecho del laboral receptamos la teoría de la recepción, ¿sí? Por lo cual, acá lo que me va a importar a mí para poder saber si en definitiva va a ser aplicable este DNU 34 de la doble indemnización, va a ser cuándo llegó a la esfera de conocimiento esa carta documento que le remitió el empleador al trabajador. Si esa carta documento llegó ya estando vigente, ¿sí? Este decreto de la doble indemnización, va a corresponder la misma, porque aplicamos la teoría de la recepción. Ahora, si la carta documento llega a conocimiento, a la esfera de conocimiento del trabajador, cuando todavía, no estando, por así decirlo, acá vuelvo a lo mismo, vamos a estar a la teoría de la recepción, ¿sí? Esto quiero que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Si al momento en que llega a la esfera de conocimiento del trabajador y no estaba vigente el decreto, claramente que no va a proceder. Pero a la inversa,
si llegó a su esfera y estaba ya vigente el decreto, será aplicable. Bien, esto también da mucha tela para cortar, pero en este punto no hay una cuestión de una situación de, digamos, de duda ni nada, porque acá lo vamos a tener que resolver claramente con este principio fundamental, que es una regla, yo le diría son como una regla general, que es la teoría de la recepción, ¿sí? Bueno, por otro lado, también hay otro caso que también es bastante contradictorio y que también genera mucho, y hay que ver cómo se va a expedir también la jurisprudencia en esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando el empleador otorga el preaviso, ¿sí? Otorga el preaviso correspondiente y lo hace de alguna manera, yo acá como bien lo pongo, otorga el preaviso 1 o 2 meses, o sea, sabemos que el preaviso obviamente corresponderá conforme la antigüedad que tenga el trabajador, ¿no? Él realiza, o sea, otorga, digamos, manda la carta documento, cumple con el preaviso del trabajador, lo notifica cuando no estaba, obviamente, el decreto de la doble indemnización vigente. Y en este tipo de casos, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá hay algunos que van a entender, dicen, bueno, en este caso no corresponde la duplicación de la indemnización, porque en definitiva el empleador, cuando de alguna manera otorga el cumple con el preaviso, ¿sí? Ya sea que sabemos que son un mes de preaviso o 2 meses de preaviso de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador y cumplió, bueno, dice, no, acá no corresponde porque en definitiva cuando él está cumpliendo, ¿sí? con esta obligación que tiene de alguna forma, por así decirlo, de otorgar el preaviso correspondiente al trabajador, no estaba rigiendo, no regía el DNU 34, por lo cual no puedo yo aplicarle al empleador de alguna manera esta doble indemnización, ¿sí? Esto lo que dicen es una corriente para que tengan en cuenta, dice no, el contrato en este caso, lo que dice no corresponde, dice bueno, volvemos a lo mismo, no regía el DNU. Ahora, después hay otra corriente que entiende, sí, corresponde el DNU de la doble indemnización. ¿Y por qué corresponde? Y bueno, acá lo que muchos me van a decir, y bueno, doctora, sí, va a corresponder en definitiva porque el contrato todavía en definitiva estaba vigente. Entonces, si el contrato estaba vigente, por lo cual puedo hacer una interpretación claramente de que en definitiva correría la doble indemnización. Esto que yo estoy mencionando, esto del preaviso, ¿sí? Este supuesto bastante, por así decirlo, controvertido con distintas corrientes, bueno, vamos a ir viendo la marcha cómo se va a resolver, porque, vuelvo a repetir, en base a cómo, o si yo represento parte trabajadora, lo voy a fundar de una manera, y si voy por la parte empleadora, voy a fundamentarlo con la otra corriente. Esto es un supuesto, bueno, que me lo anoté inclusive porque llega mucho esto del tema del preaviso, ¿no? Yo otorgué el preaviso, cumplí todo el preaviso correspondiente, ¿qué pasa, digamos, no? Pero lo cumplí, mandé el preaviso, pero no estaba vigente el decreto. Entonces, ¿qué ocurre en ese tipo de casos? Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Estamos en una situación, en un gris, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va receptando la jurisprudencia en este punto, ¿no? Bueno, vamos a avanzar más adelante, bueno, porque son bastante cuestiones. Yo lo que hice tratar de resumir porque son muchos supuestos lo que tiene el tema del, digamos, lo que se refiere al DNU 34. Vamos a pasar ahora con respecto al tema de las vacaciones. ¿Qué ocurre con las vacaciones, en este caso no gozadas, previstas en el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo? Bueno, aquí yo les quiero mencionar una cuestión. Hay dos corrientes, ¿sí? Yo siempre le digo una corriente positiva y la corriente negativa. También, ¿sabes por qué hago esto de decir, bueno, la corriente que dice que sí, la corriente que digo que no? Porque, bueno, seguramente muchos de los que me están escuchando, algunos representan parte trabajador y capaz que otros están representando, les puede tocar representar al empleador. Entonces está bueno tener las dos miradas de la misma moneda, de esa misma moneda, como quien diría, ¿no? Bueno, con las vacaciones no gozadas del 156 de la LST, ¿corresponde la duplicación, duplicarlo? Bueno, los que dicen que no, dicen no corresponde. ¿Y por qué no corresponde? No, porque las vacaciones no gozadas se van a pagar, de alguna manera, se pagan en definitiva, cuando por cualquier causa se produzca la extinción del contrato de trabajo. O sea, en definitiva, por más causal de extinción que se trate, ya sea que sea un despido con causa, sin causa, o sea, con causa, sin causa,
con renuncia, lo que fuera, no sé, o mutuo acuerdo. La causal de extinción, el trabajador siempre de alguna manera tiene que percibir las vacaciones no gozadas, las vacaciones proporcionales, o sea, las debe percibir indistintamente de la causal de la ruptura, de la extinción de esta extinción de esa relación laboral. Por lo cual, esta corriente dice no, en definitiva, la cobra independientemente de la causal. Acá no está limitado a los despidos sin justa causa, como habla el DNU 34, ¿no? Bien, entonces, ahora, los que dicen sí, no, acá sí corresponde que se duplique las vacaciones no gozadas, y yo les voy a leer esta postura. Dicen, bueno, el 156 de la Ley de Contrato de Trabajo lleva por título, si ustedes lo buscan en la Ley de Contrato de Trabajo, el 156 de la LST, van a ver que lleva el título indemnización, ¿sí? Dice indemnización. Lleva el título indemnización y se percibe cuando se produce la extinción del contrato. Esto de que muchos dicen, bueno, pero lleva el título de indemnización. En definitiva, no deja de ser una indemnización más para el trabajador. Esa es una corriente que dice, bueno, en definitiva, bien es muy claro. Remitámonos al 156. ¿Qué dice el título? Dice indemnización. Por lo cual, yo le hablaba al comienzo de todo lo que es la charla, justamente, que el gran problemita que viene en esta cuestión es con respecto al artículo 3, porque es como que nos abre un abanico en donde nos habla de indemnización y nos habla como en plural. Y en ese plural, en ese artículo 3 que me habla en forma plural, yo podría entender claramente que ahí también se está refiriendo a las vacaciones, ¿sí? Dado que en el artículo 2 del DNU 4 no, me habla en singular, pero el 3 me habla en forma plural. Entonces digo, bueno, si hago una interpretación, ¿sí? De alguna manera amplia del 3, y bueno, ¿por qué no? Las vacaciones no se deberían duplicar. Si en definitiva bien llevan el título de indemnización, y el 3 dice, bueno, me habla de indemnizaciones, ¿sí? Me habla de esto. Esto, digamos, es contradictorio. Bueno, vamos a ver de alguna forma qué es lo que resolvió un plenario, porque está todo muy lindo, todo lo que yo estoy diciendo, la postura del sí, la postura del no, pero acá tenemos también un fallo plenario, por lo cual en este punto le tengo que decir que la respuesta, en este caso que se resolvió, ha sido resuelta por la Cámara Nacional también de Trabajo, plenario número 316, para que ustedes puedan anotarlo, que es del 11 de noviembre del 2007, en este plenario Tartaglini Gustavo Mario contra la papelera del Plata. Vuelvo a repetir, plenario número 316, autos Tartaglini Gustavo Mario contra la papelera del Plata. ¿Qué resolvió a todo esto de las vacaciones no gozadas? ¿Sí? Dice que no está sujeto al recargo previsto por el artículo 16 de la ley 25.561, la indemnización por vacaciones no gozadas reguladas por el artículo 156. ¿Sí? Como claramente ya tenemos, sabemos que esta 25.561, más que nada es un antecedente al DNU 34, y realmente ya tenemos esta jurisprudencia que nos está inclinando la balanza a decir no procede. No procede justamente por lo que yo venía mencionando, de que en definitiva la vacación no gozada se va a pagar indistintamente del motivo, digamos, del motivo de ruptura de esa relación, de ese vínculo laboral. Bien, pero bueno, obviamente usted me va a decir, doctora, bueno, yo puedo de alguna manera peticionar las vacaciones, por supuesto, uno deberá fundamentar, está bien, yo tengo un plenario que me está diciendo que no, está perfecto. Hay que ver también qué va a ocurrir con los criterios de las salas, ¿sí? Las salas departamentales, esto es igual acá, quiero dejar bien en claro que esto es un plenario, ¿sí? Por lo cual, si es un plenario en el ámbito de nación, hablo específicamente, el criterio ya de alguna manera es fijo. Justamente, el plenario lo que busca es una uniformidad de criterio de las 10 salas departamentales que tenemos en el ámbito de nación. Por lo cual, en nación me voy a encontrar que me voy a golpear contra un paredón. Si igual, de todas maneras, por más linda fundamentación que le hagan las vacaciones, no me la van a otorgar. Ahora, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la cuestión, de alguna manera, está un poco bastante discutida, ¿sí? Y bueno, uno lo podrá fundamentar y pedir. Pero, vuelvo a recalcar, de la vereda de nación, es tajante en decir no, ¿sí? Ahora, con el aguinaldo proporcional tampoco, de alguna manera, esto también no se va a duplicar la misma.
el artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula todo lo que es el tema del famoso SACS, el aguinaldo proporcional más que nada, que ya sabemos que se abonan en junio y en diciembre, no es indemnización, ¿sí? ¿Por qué digo que no es indemnización? Porque en definitiva lo va a percibir en definitiva el trabajador de alguna manera despedido, le va a corresponder indistintamente también lo mismo lo mismo pasa en el caso de las vacaciones que estábamos hablando. El aguinaldo, el aguinaldo proporcional, en este caso también llamado SACS, yo le digo el famoso SACS proporcional, de tanto de junio como lo que es el diciembre, ocurre lo mismo que en el caso del tema de las vacaciones. El trabajador lo va a percibir indistintamente, lo va a tener que cobrar igual, y por más vuelva a lo mismo, ¿sí? Ya sea con motivo de despido con causa, despido incausado, renuncia o lo que fuere, tiene que cobrar sí o sí vacaciones proporcionales, SACS proporcional. En una renuncia nosotros liquidamos el SAC y el aguinaldo y lo tiene que pagar sí o sí el empleador. Entonces dicen, no, esto no es una indemnización, ¿sí? Bueno, ahí también ya les voy dando de alguna manera la pauta del aguinaldo. Vamos ahora a continuar con lo que tiene que ver, que ahí sí quiero irme a el tema de las multas, ¿sí? Y me interesa mucho el tema de las multas también, porque ahora vamos a ver las posturas que tenemos. Vamos a hacer un cuadro y vamos a decir postura restrictiva y una postura que es amplia. Voy a empezar con la postura, en este caso restrictiva, en cuanto al tema de las multas. Dicen, bueno, con respecto a las ley 24, todo esto, las 24013, 25323, me refiero a las indemnizaciones también agravadas por temas por matrimonio, por embarazo, la indemnización que prevé para el caso de los que realizan actividades sindicales que gozan de una tutela sindical, ¿sí? De una protección legal. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Bueno, según la postura restrictiva, los que nos van a decir determinados puntos. En primer lugar, dice, no, esto de las multas 24013, 25323, no son multas. Son multas, dicen ellos, ¿sí? No son. En este caso, son multas y tienen un carácter, por así decirlo, punitivo, más que nada sancionatorio. Esa sería de alguna manera la postura, dice esto, no tiene un carácter indemnizatorio, por lo cual no se podría duplicar la 24013 ni la 25323. Por otro lado, también otro de los fundamentos que da es la postura, o sea, la postura restrictiva, dice que en referencia a todas las indemnizaciones del artículo, cuando el 3, que es el que justamente genera esta gran discusión, ¿no? Porque cuando nos habla ya allí en un concepto, en un sentido plural, que es lo que está generando esto de que estemos discutiendo si se van a duplicar las multas de ley 24013 y 25323, ¿sí? Bueno, lo que dice la postura restrictiva, bueno, no, acá el artículo 3, ¿sí? Dice, cuando nos habla a todas las indemnizaciones, dice, de acuerdo a esta corriente, más que nada que se refiere a los estatutos especiales, ¿sí? Es decir, al estatuto especial que le corresponde al régimen de construcción, al DOME, en este caso ya sea al construcción, en este caso, bueno, ya vamos a ver también qué ocurre, pero hacen esa interpretación, dicen, no, bueno, acá el 3 cuando me habla de indemnizaciones no se está refiriendo más que nada a las que les correspondan conforme a su estatuto, el régimen especial que le corresponda a ese trabajador. Bueno, eso también es uno de los puntos que tiene esta postura restrictiva, ¿no? Bueno, por otro lado, con respecto al tema de las indemnizaciones de maternidad, que estaba hablando, el tema del embarazo, de los trabajadores que realizan actividad sindical, dicen no, de acuerdo a esta postura restringida, más que nada, o restrictiva, como se la pueda llamar, dicen en realidad aquí se están protegiendo bienes jurídicos y que contienen ya de alguna manera, tienen un mecanismo de reparación, ¿sí? Sabemos que el tema del despido por embarazo, el despido por matrimonio, los despidos de los delegados, aquellos que realicen actividades sindicales, ya tienen una protección específica que le otorga en el caso del embarazo y el matrimonio. La LST habla de una indemnización agravada, ¿sí? De 13 salarios, ¿sí? Y en el caso de la tutela, aquellos que realizan actividad sindical también tienen otra protección. Entonces dicen, no, bueno, no, esto no estaría, no habría una posibilidad de que se tenga que duplicar las indemnizaciones para este tipo de casos, porque ya tienen, vuelvo a repetir, un mecanismo de reparación de alguna manera
que lo está tutelando. Esto me parece, digamos, importante. Bueno, por otro lado, la última punto de la postura restrictiva dice que la causa de pago no es, en el caso de las multas 24.013, 25.323, no es el despido incausado, sino que la causal de pago es la falta de la registración, ¿sí? Sino la falta de registración o la finalidad antidiscriminatoria del acto. O sea, este pago que se está realizando, ¿sí?, para este tipo de casos es porque, bueno, no estás cumpliendo con la registración porque lo tenés a ese trabajador totalmente en negro, porque la relación está parcialmente registrada, o en definitiva porque hay, de alguna manera, una finalidad o hay una discriminación, ya sea en razón, vuelvo a repetir, por el tema del matrimonio, del embarazo o porque realizas actividad sindical. Estos son algunos de los puntos de la postura restrictiva en cuanto a la procedencia de las discusión también de entre si son multas o versus son indemnizaciones, porque esos son dos corrientes que, bueno, hacen una distinción, hablaba yo, de la naturaleza jurídica a discutir, ¿no? Bueno, obviamente que si uno entiende que es indemnización, siempre de alguna manera va de alguna manera a querer solicitar la duplicación de las, yo le llamo indemnizaciones, ley 2403, indemnizaciones 25323. Pero bueno, vamos a ir viendo. Ahora, con respecto a la postura, en este caso lo que es la postura más amplia de todo, bueno, dice específicamente, en primer punto, el artículo 2, de acuerdo a la postura amplia, dice el artículo 2 claramente ya incluye al 245, al preaviso y a la integración del mes de despido, ¿no? Eso ya queda más que claro. Bien, por lo cual, de acuerdo a esta postura también, lo que menciona dice, si bien las indemnizaciones agravadas no se originan en el despido sin causa, sino en un despido por una causa de discriminación, como es el caso de embarazo o matrimonio, todo despido sin causa realmente lleva íncito detrás, por más que uno diga un despido sin causa, tiene íncito dentro una causa que está ahí escondida, por así decirlo, ¿no? Y si fuera por ello, claramente ningún despido se terminaría de alguna manera duplicando, ¿no? Esto es lo que entiende la postura amplia. Bueno, ahora bien, otro una cuestión para también dilucidar este tema de las multas, ley, o indemnizaciones, ley, de acuerdo a qué vereda obviamente nosotros nos encontremos, también tengamos en cuenta que, bueno, en caso de duda siempre apliquemos el juez lo que tendrá que aplicar es el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, la norma más favorable, ¿sí?, para al trabajador, el 9 de la LCT, ¿sí? Bueno, esto más que nada serían las posturas restrictivas y la postura, en este caso, amplia. Bueno, algo que me queda decir de la postura amplia, yo bien estaba explicando que el 2 no deja duda que incluye antigüedad, previso e integración del despido. Bueno, para la postura amplia dice, bueno, el artículo 3, en definitiva, ¿sí? ¿A qué otro rubro indemnizatorio se está refiriendo entonces el artículo 3? Porque si el 2 ya me dejó muy bien en claro, ¿sí?, que se van a duplicar estos tres rubros que ya no se discuten, entonces el 3, en cierta forma, de alguna manera me está dando la pauta que se está refiriendo a otras indemnizaciones, ¿sí? Entonces, bueno, con esta interpretación y con este criterio amplio yo puedo entender que ahí también se encuentran estas indemnizaciones ley, ¿sí? Hablo de indemnizaciones ley 24013, porque si me voy para el lado de las multas, ¿sí?, vendría esa postura restrictiva que estaba mencionando. Bueno, esto son más que nada para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Yo creo que me parece importante también tener, los criterios en cuanto, digamos, restrictivo, criterio amplio de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, que creo que no me ha quedado más nada que decir. Bueno, con respecto al tema de lo específicamente, bueno, vamos a ver el tema de las multas, la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, a ver qué ocurre con este tema, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con esto del 80. Hay una corriente que dice que sí, que sí corresponde la duplicación del 80 de la LCT, ¿sí? El doctor, por ejemplo, César Arese, en este caso, bueno, yo estuve leyendo un artículo de él, bueno, él dice, bueno, sí, acá sí correspondería una duplicación
del 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, dado que es una sanción por incumplimiento de una obligación, ¿sí? Que va a operar solo cuando existe la extinción y se le otorga carácter indemnizatorio, ¿sí? Esta sería una postura. Ahora, está la postura del doctor Ackerman que dice no corresponde la duplicación de la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y es más, el artículo, ya les voy adelantando que con respecto a la procedencia de la multa del 80, es un carácter muy restrictivo en materia jurisprudencial de otorgar esa duplicación. Ackerman dice que no, y en este punto dice no se originan por el despido, esta multa del 80, ¿sí? No se va a originar por el despido sin causa, ¿sí? Sino que es una consecuencia, él lo llama una consecuencia mediata, no previsible del despido, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el despido, ni tiene su origen en un despido incausado, ¿sí? Sin causa. Bueno, son posturas. Desde ya, vuelvo a reiterar, en el tema del 80 de la LST está restrictivo, con un criterio muy restrictivo bajo lupa, el otorgamiento de la, en este caso, digamos, de la duplicación de este rubro. Lo mismo también ocurre con el 132 bis, ¿sí? Recordemos que el 132 bis es que cuando el empleador, en este caso, no integra esos o sea, retiene los aportes, pero no los, de alguna manera, integra los organismos, por así decirlo, de seguridad social, ¿sí? Eso también está pasando lo mismo, el 132 junto con el 80 están ahí con ese criterio bastante restringido en cuanto al tema del otorgamiento, ¿no? Bueno, lo que iba a mencionar, si no me quedo más nada con respecto al tema de ley, porque bueno, hoy lo que quiero abordar todas las cuestiones es directamente hacerlo en un solo vivo para no hacer una segunda. Bueno, más que nada, creo que el tema de las multas ya lo hemos dialogado. Vamos ahora a pasar a ver qué es lo que ocurre con el caso de, en este caso, los distintos regímenes especiales. Ya vamos a verlo también, ¿sí? Bueno, antes de pasar a ver si se aplica, porque esto también genera mucha duda, ¿se aplica, doctora, el DNU de la doble indemnización al régimen de construcción? ¿Se aplica para el caso de los viajantes de comercio? Bueno, ahora vamos a ver todos esos supuestos, pero para pasar a esa parte, quiero cerrar con una cuestión importante cuando estaba hablando de la indemnización por el embarazo, por la maternidad, por el tema de aquellos que realizan actividad sindical, ¿no? Y con respecto a esto, quiero mencionar el tema también de ciertas posturas en torno a esta cuestión, ¿no? Si bien yo ya hablé de la postura restringida y la postura amplia, en principio, cuando uno dice que sí sería procedente que se aplique de alguna manera la duplicación para estos casos de embarazo, maternidad y temas de actividad sindical, la fundamentación, uno que puede claramente argumentar y decir claramente que va a proceder la duplicación, proceden cuando haya digamos, de alguna manera existido despido sin justa causa, ¿sí? Este también es un fundamento bastante válido, de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, siempre va a proceder, yo puedo fundamentar la procedencia de esta indemnización del embarazo y la maternidad y toda esta cuestión de la parte sindical, siempre y cuando obviamente nos encontremos con un despido obviamente incausado. Si un despido que obviamente tiene una justa causa, claramente que no. Y por otro lado, también tengamos en cuenta este tema. Si la ley no distingue, ¿por qué nosotros tenemos que hacer algún tipo de distinción? En ningún momento tampoco el DNU 34 dice, bueno, acá no se aplica para de alguna manera para las indemnizaciones por embarazo, no dice, no hay una prohibición dentro del DNU que diga no es aplicable, no se va a duplicar la indemnización por matrimonio, por embarazo o por aquellos que realicen actividad sindical. No hay una prohibición. Entonces, ahí también está este tema del famoso lema que nosotros siempre solemos utilizar en esta cuestión, donde la ley no distingue, vuelvo a repetir, ¿por qué distinguir? ¿Por qué vamos a distinguir nosotros? Bueno, pero aquel que dice que no, también, bueno, me va a decir, bueno, en este caso, que también es bastante válido la fundamentación, y me decía, la otra vez lo he discutido con un colega, mucho este tema del embarazo, del matrimonio, y me decía, bueno, pero en definitiva, acá el DNU 34/2019 dice que, bueno, habla se van a duplicar rubros indemnizatorios de
los despidos incausados, pero en el caso del embarazo y el matrimonio y aquellos que realizan actividad sindical, no nos encontramos con un despido que no incausado. Hay una causa. La causal por la cual nos están despidiendo, ¿cuál es? El embarazo. ¿Sí? La causal es el matrimonio. La causal es que vos estás realizando una actividad sindical. Entonces hay esa corriente que va a decir que no. Obviamente del otro lado del mostrador, que sería el empleador, me va a decir no, discúlpeme doctora, pero acá sí, acá nos encontramos, acá sí hay una causa. O sea, también vemos cómo las aguas empiezan a fluir de un lado y para el otro. Y bueno, no sé, ahí está una zona bastante gris en este tema. Bueno, ya le voy a nombrar igual algunos fallos, cómo fue receptando todo esto de lo que yo estoy hablando. Esto es un preámbulo de las indemnizaciones, de todo esto de las leyes y demás, pero vamos a ver cómo fue receptando la jurisprudencia todo lo que estoy hablando en cuanto a si se va a duplicar o no de alguna manera las indemnizaciones que estamos mencionando ahora, ¿no? Bueno, lo que voy a pasar es a explicar algo importantísimo y fundamental, diría yo, en particular, y es más, para que ustedes también puedan tomar nota en cuanto al tema de los, específicamente, regímenes a los cuales le va a ser aplicable el DNU 34, porque esto me parece muy importante. Tengamos en cuenta que el DNU 34 sí se va a aplicar y no hay ninguna incompatibilidad con el régimen doméstico, ¿sí? No hay ningún inconveniente la aplicación de que se duplique de alguna manera, o sea, se aplica el DNU para el régimen de casas particulares. En ese sentido, no tenemos no hay de alguna forma, por así decirlo, ninguna veda. Ya vamos a ver que en el caso del régimen de construcción sí ocurre lo contrario. Quiero leerles rápidamente, porque yo bajé varios fallos justamente también para leerles, pero acá en el caso de las indemnizaciones que tengan que ver con el tema del doméstico, recuerden que también el régimen doméstico tiene una regulación bastante parecida, bastante similar, por no decirlo, a la ley de contrato de trabajo, y también tiene una especie de 245 que sería, obviamente, es la indemnización por antigüedad, un preaviso, una integración del medio de despido, ¿no? El artículo, por ejemplo, 43, para que puedan tomar nota, de la ley 26.844, regula la indemnización sustitutiva de preaviso. El 44 va a regular la indemnización por integración del mes de despido, y el 48 sería el equivalente a la indemnización del 245 por antigüedad en el caso del doméstico, por lo cual régimen doméstico no es aplicable y podemos solicitar la duplicación de alguna manera para este estatuto, de alguna manera que tiene una regulación totalmente especial y que se va a regir por esta ley que estoy mencionando, 26.844. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora, voy a seguir nombrando otros regímenes a los cuales específicos también donde se va a aplicar el DNU 34. Se va a aplicar también para el caso de los trabajadores agrarios, trabajadores rurales que se encuentran regulados por la ley 26.727. No hay ningún tipo de incompatibilidad para los trabajadores rurales. Tampoco existe ningún tipo de incompatibilidad para los periodistas, ¿sí? Aquellos periodistas profesionales que se encuentran alcanzados y regulados por la ley 12.908, ¿sí? O sea, también voy a seguir citando compatibilidades, estamos hablando, ¿no? Aplicable también el DNU para los casos de los profesionales médicos y auxiliares de la medicina que se encuentran alcanzados por la ley 22.212, ¿sí? También ocurre lo mismo para profesionales médicos y auxiliares de la medicina comprendidos por el Estatuto Profesional para los médicos odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos y auxiliares de la medicina, al igual que en el caso de, los trabajadores particulares. El DNU tampoco hace ningún tipo de distinción en esta cuestión, por lo cual claramente es aplicable, ¿sí? Entonces, haciendo un breve repaso, el DNU 34 va a ser procedente para régimen doméstico, para el caso de los periodistas, para lo que tenga que ver con los profesionales médicos. También estaba nombrando para el caso de los trabajadores rurales agrarios. No existiría ningún tipo de incompatibilidad para esos regímenes especiales, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué ocurre, y ahí viene la cuestión importante. Bueno, yo les hablaba del... después al último le voy a leer algunos fallos importantes,
pero ahora le voy a hablar sobre el régimen de construcción. Lo que no vamos a poder pedir el DNU 34. Está bien, lo vamos a poder pedir, pero no nos van a otorgar nada. Para el régimen de construcción, que esto yo lo veo y mucho, y es más, a mí me llegan muchas veces, cuando me mandan por parte, digamos, del trabajador, me refiero, ¿no? A mí, ¿sí? Me ponen que en caso de un régimen de construcción, dice, bueno, solicito el DNU 34 de la doble indemnización. No. Yo le mando la carta documento, rechazo su telegrama, no corresponde DNU 34 para el régimen de construcción. ¿Por qué no corresponde? Porque el régimen de construcción tiene una regulación específica que está dada por la ley 22.250. Ellos cobran un fondo, tienen un fondo de cese laboral que constituye un patrimonio inalienable e irrenunciable para el trabajador. Y ese fondo de cese laboral, el trabajador obviamente lo va a cobrar indistintamente de la causal también por la cual se produzca la extinción del vínculo laboral. Volvemos a lo mismo, ya sea que haya sido despedido con causa, sin causa, porque renunció o por lo que fuere, va a cobrar el fondo de cese laboral, lo va a percibir igual. Y por otro lado, el fondo de cese, en el caso del régimen de construcción, nosotros no tenemos un 245, un 232, un 233, no tenemos una antigüedad, no tengo un preaviso de integración de despido, no existe, ¿sí? Hay una incompatibilidad en cuanto, es como que sería el agua y el aceite, yo estoy pidiendo, es así de claro el ejemplo, pero es la realidad, ¿sí? Este fondo de cese laboral viene a reemplazar a ese régimen indemnizatorio del 245, del 232 y del 233, entonces, ¿cómo yo puedo duplicar un 245, un 232, un 233 en un régimen de construcción cuando no existe ese régimen indemnizatorio? Porque lo suple el fondo de cese de laboral. Sabemos que el empleador en el primer año tiene que aportar un 12% respecto al fondo de cese laboral y a partir del segundo año en adelante, ya el aporte es del 8%. Entonces, claramente que por la sustancia misma hay una incompatibilidad. Yo le voy a, más que nada, hago una explicación, por eso si ustedes piden el DNU ahí del 34, lamentablemente, claramente que ahí no va a correr la cuestión. Yo le voy a leer un fallo rápidamente, nada más en cuanto al tema de construcción, por ejemplo, para que puedan, uno solo más que nada, porque tengo varios, pero este es en autos, dice, es Guzmán Leopoldo con Petersen, ¿sí? Es un fallo de la sala tercera. Igual, más allá del fallo, ya le voy diciendo que es incompatible, que acá no hay margen de discusión alguna, ¿no? Pero bien, le voy a leer, dice que la sala tercera en este fallo, Guzmán Leopoldo con Petersen, es un fallo de sala tercera del 28 de mayo del 2003, dice, la naturaleza jurídica, escuchen esto que es lo que estoy explicando, que detenta el fondo de desempleo, que está previsto en el artículo 17 de la 22.250, que es la ley que regula a este régimen especial, obsta a la pertinencia de la duplicación prevista en este caso prevista en la ley de emergencia, en tanto ella se refiere a las indemnizaciones que tal como surge de la legislación laboral vigente corresponde a los trabajadores para el caso de despido sin causa justificado. Resarcimientos estos que, como es sabido, no se encuentran previstos en la égida de la ley, ¿sí? Bueno, y así también tenemos otros fallos más, también en temas de construcción, donde lamentablemente no dan lugar. Voy a nombrar otro, por ejemplo, de la sala 10, en autos Vargas, Claudio, también, donde, les voy a leer rápidamente, este fallo de construcción, la parte pertinente dice lo siguiente, acá lo que yo les hablaba, el fondo de desempleo que no tiene naturaleza indemnizatoria, dice la noción de despido incausado o despido sin justa causa o despido arbitrario es un concepto, escuchen esto, es un concepto de todo ajeno al régimen estatutario del régimen de construcción. Esto de despido incausado, de despido sin justa causa, realmente guarda claramente una incompatibilidad al régimen de construcción, ¿no? Este es el fallo que estoy nombrando, es Autos Vargas Claudio. Bueno, en definitiva, las salas departamentales, lo mismo en la provincia, igual tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires, construcción queda fuera de esta cuestión. Bien, por otro lado, ¿qué pasa con los viajantes de comercio? Los viajantes de comercio tampoco le va a corresponder
la duplicación del DNU 34/2019. ¿Y por qué no le va a corresponder? Recuerden que el Estatuto del Viajante de Comercio tiene también una regulación especial que está regulado por la ley 14.546. Ustedes lean el artículo 14, anoten el artículo 14 de la ley 14.546, que regula este Estatuto del Viajante de Comercio, y tengamos en cuenta que el viajante de comercio va a cobrar una indemnización, digamos, siempre, o sea, no va a corresponder la duplicación de la indemnización de alguna manera, porque el viajante de comercio sí o sí va a percibir un 25% en concepto de indemnización, ¿sí? Que de lo que le hubiera correspondido a este viajante de comercio en caso de despido sin causa. Es decir, en un caso de un despido incausado, de alguna manera, va a tener que el empleador pagarle un 25% en concepto de indemnización. Lo único que exige acá la norma para este pago de esta indemnización por clientela, que así se llama indemnización por clientela, que vuelvo a repetir, es el equivalente al 25% de lo que le hubiera correspondido al viajante de comercio en caso de despido sin causa, tiene que cumplir el único requisito, que es que hayan transcurrido un año de duración de trabajo. Pero no le es aplicable tampoco la doble indemnización, porque hay claramente aquí una incompatibilidad con el artículo 14 de la ley 14.546. ¿Sí? Esto me parece, bueno, importante, digamos, mencionarlo, que en resumidas cuentas, que el viajante, lo que es el trabajador de viajante de comercio, indistintamente de la causal de despido, va a cobrar este 25% en concepto de la indemnización por clientela. Entonces, claramente ahí también hace como el agua y el aceite lo mismo que ocurre con el caso del régimen de construcción. Entonces, viajantes de comercio lo vamos a dejar afuera, construcción también. Bueno, con respecto al tema de las leyes, vamos a ver rápidamente cómo también las corrientes están divididas en lo que serían las salas nación, ¿sí? Con respecto a la ley, por ejemplo, 25.323 y todo lo demás. Yo les voy a leer, por ejemplo, un fallo rápidamente para que tomen nota. Está caratulado como Ramírez, Ascona, Luis, Roberto, ¿sí? Es el fallo Ramírez, Ascona, Luis contra Navarro, Juan Carlos. Es un fallo de la sala tercera y en este caso dice no corresponde la ley 25.323. Y quiero que ustedes escuchen los fundamentos, porque yo les estaba explicando las posturas amplias y las posturas restrictivas. Vamos a ver qué ha resuelto la jurisprudencia, las salas en esta cuestión. Acá me dice la sala tercera, criterio de la sala tercera, dice no. Señala, dice lo siguiente: respecto de la reparación prevista por el artículo 2 de la 25.323, que recordemos que el artículo 2 de la 25.323, cuando el trabajador tiene que intima obviamente el empleador para que pague, obviamente, en este caso lo está intimando fehacientemente, para que abone de alguna manera los rubros que la indemnización, la liquidación que le corresponde final, ¿sí? El 245, el 232, el 233, ¿no? Y tuvo que, de alguna manera, transitar por un procedimiento administrativo, judicial, para poder, obviamente, percibir esa liquidación, esa indemnización que le corresponde, ¿no? Bueno, ese es el artículo 2. Bueno, lo voy a leer. Respecto de la reparación prevista por el artículo 2 de la 25.323, tampoco tiene relación inmediata con el despido. Tampoco corresponde la duplicación de la indemnización, ¿sí? Del artículo 15 de la 24.013, que es el famoso despido represalia, cuando el empleador despide al trabajador dentro de los 2 años de los cuales, digamos, cursa el trabajador lo intima al empleador a que registre la relación laboral, ya sea porque está en negro total o en gris. Entonces es un despido represalia dentro de los 2 años de haber notificado, intimado, por así decirlo, sería el término correcto, para que proceda a registrar, ¿no? Dice, tampoco corresponde la duplicación, ni dicen del 2 de la 25.323, ni tampoco del 15 de la 24.013, dado que su objeto se marcan las políticas diseñadas por el legislador para erradicar el trabajo no registrado. O sea, en definitiva, la finalidad de esta ley 25.323, la ley 24.013, y acá también puedo hacer la interpretación en cuanto a los artículos 8, 9 y 10, ¿sí? Que penalizan el trabajo no registrado, es lo mismo. Es decir, no, acá el legislador busca ¿qué? ¿Qué es lo que está buscando? Busca erradicar el trabajo no registrado o registrado deficientemente, propósito que difiere claramente del perseguido por en este caso, el artículo 16 de la 25.561, que en este caso sería el DNU 34, que lo que busca en realidad, más que nada, es evitar despidos,
¿sí? Lo que está tratando es que se conserven las fuentes de trabajo, ¿sí? Además, esta indemnización no es autónoma, sino que tiene por finalidad proteger con mayor intensidad la estabilidad del trabajador que solicita la regulación de su situación laboral. Cuando el artículo 15 de la 24013 dispone que si el trabajador es despedido sin justa causa, dentro de los 2 años de haber efectuado la intimación, recibirá el doble de la indemnización que le hubiere correspondido como consecuencia del despido. Quiere decir que esta última se duplicará y no que el artículo le otorga 2 indemnizaciones más. ¿Qué se refiere a esta cuestión? En definitiva, claro, cuando uno habla del 15, de la 24013, del famoso despido represalia que estaba hablando, nos dice que en ese caso va a corresponder una duplicación, se van a duplicar, le va a corresponder en concepto de indemnización al trabajador un monto, por así decirlo, un monto igual a la antigüedad, otro más un monto igual a lo que da el preaviso, más otro monto igual a la integración del mes de despido, ¿sí? Y además le tenemos que incorporar también la incidencia del SAC si estamos en la provincia de Buenos Aires. En Nación no tenemos nosotros incidencia del SAC. Entonces me dicen, no, ustedes no malinterpreten esto, que el 15 dice que se duplican las indemnizaciones, sí, está hablando de que se va a duplicar el 245, el 232, el 233, y el SAC también lo debo adicionar, vuelvo a repetir, en la provincia, no en Nación, porque en Nación no tenemos incidencia de SAC por el fallo Toulousay, pero no interpreten que eso implica, de alguna manera, ustedes de que van a tener que duplicar la indemnización por el DNU de la doble, ¿sí? Eso es lo que está marcando aquí la sala, ¿no? Y bueno, justamente la postura que va a decir que no, y si vamos por el lado del empleador, uno va por el lado del empleador y va a decir no, la indemnización no corre justamente por esto, porque en realidad la finalidad acá es distinta. La finalidad que tienen estas leyes 2403, y no quiero ser reiteratoria, pero la 25323, es justamente erradicar más que nada el trabajo no registrado, cuando en realidad el DNU 34, vuelvo a repetir, lo que está buscando es conservar, en este caso la fuente de trabajo, conservar el vínculo laboral, va a atender a esto del principio de la continuidad de la relación laboral, ¿sí? Es como que hacen una coalición, tienen finalidades totalmente distintas. Eso es lo que argumentaría claramente el empleador, ¿sí? En este punto. Ahora vamos a ir a otro fallo, en donde hay uno en particular que dio lugar a la procedencia de la Ley 25322 en el artículo 2. La sala 5, la número 5, en los autos Bordón María Virginia, contra el Palacio del Jamón, Sociedad Anónima, así se llama, y otros, es del 18 de febrero del 2005, y consideró que también corresponde incluir el incremento del 50% sobre la reparación por antigüedad y preaviso del artículo 2, 25, 323, y el incremento del 100% de aquellas en virtud del artículo 15, o sea que también duplica en este precedente de alguna manera, y en autos Cano Carolina Marina contra AON, así mismo se llama el fallo. Yo cualquier cosa esto después también lo subo, porque obviamente son distintas, digamos, son fallos bastantes, no van a poder tomar nota enseguida. También interpretó que la duplicación, además de las indemnizaciones previstas en la LST 245, 232, 233, también va a incluir a las de la Ley Nacional de Empleo y a las del artículo 2 de la Ley 25323. ¿Por qué me parece importante mencionar estos fallos, que yo se los voy ahora, una vez que termino del Instagram, le voy a subir? Porque si ustedes bajan, para el que va para el parte empleador, le aconsejo que tenga que descargar, obviamente, este fallo que yo estoy mencionando, que es el fallo Ramírez Ascona, que dice que no corresponde la duplicación para las leyes 2403 y 25323. Entonces ustedes van a tener un buen fundamento para decir no, ¿sí? Ya tienen ahí un precedente. Ahora, para los que dicen que sí, bueno, ya les voy a pasar la carátula de esta, digamos, de la sala quinta de los autos Bordón y demás, porque ahí también le va a servir para argumentar por el sí. Bien, entonces, por lo cual, si ustedes me preguntan, bueno, doctora, con todo este tema de las indemnizaciones, ya me estoy volviendo loca, si esto va, si es sí o no, bueno, les tengo que decir que en este caso lo que es las salas departamentales en el ámbito nacional no han dictado, no tenemos un fallo plenario como ocurre en el caso de las vacaciones, por ejemplo, no gozadas, donde sí lo hay, como ocurre con el caso de los despidos indirectos que yo le estaba nombrando, donde sí ya hay un criterio uniforme y te dice no corresponde, no.
En el caso de construcción tampoco, no corresponde. En cambio, para el caso de las indemnizaciones está discutido porque no existe un plenario que diga que no corresponde o que sí corresponda. Entonces dependerá del criterio de cada sala departamental. La sala 5 me dice que sí, que es la que yo estaba mencionando, y la sala tercera, por ejemplo, en este caso particular, me está diciendo que no. Entonces hay que ver cada criterio de las 10 salas departamentales, ¿sí? Y también tengamos en cuenta que, bueno, las salas también van cambiando de criterio, porque van cambiando la composición también de los distintos jueces, ¿sí? Así que bueno, del lado que ustedes se encuentren, si van por el lado del trabajador, bueno, fundamentamos bien, con una postura amplia. Si vamos por el empleador, con una postura mucho más restrictiva. Y bueno, haciendo mención de estos fallos nos van a servir también para poder darle una solidez al momento de peticionar la duplicación de estas indemnizaciones, de acuerdo si voy por parte trabajadora o por parte empleador. Pero hoy yo no les puedo decir en materia de indemnizaciones, ya me refiero no solo a 2403, 25323, embarazo y maternidad, del tema de los delegados sindicales, cuál es la postura uniforme, porque lamentablemente no la hay. Entonces todo esto se va a discutir en la jurisprudencia y vamos a empezar a ver, obviamente, distintos fallos de las salas actuales, estamos hablando ahora, y también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eso ahí tengo que decir que estamos claramente en una postura gris, estamos en un medio. Bien, bueno, creo que en particular no me ha quedado más nada que de hablar, pero quiero mencionar rápidamente un tema de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque muchos empleadores en este punto dicen, no, esto más que nada es inconstitucional, está de alguna manera, y hablan de la inconstitucionalidad. Yo entiendo claramente que el DNU 34/2019 que hemos analizado en el día de hoy, no es inconstitucional. ¿Y por qué digo que no es inconstitucional y cuáles son mis fundamentos? En primer punto, hay un fallo muy importante de la Corte, que estaría bueno que lo puedan anotar en esta cuestión, que es Consumidores Argentinos, quizás muchos lo conozcan, Consumidores Argentinos, contra, en este caso, el Estado, contra el Poder Ejecutivo Nacional. Es un fallo del 19 de mayo del 2010. Y acá nos establece ciertos puntos importantes respecto a la constitucionalidad cuando hablamos del dictado de un DNU, ¿no? En primer lugar, ¿sí? Digamos, para la validez me refiero de un decreto de necesidad de urgencia. ¿Sí? En primer punto dice que sea imposible dictar la ley mediante un trámite ordinario. O sea, que no se pueda seguir con el procedimiento ordinario, me refiero dentro del Congreso, ¿no? El mecanismo ordinario común para la sanción para el dictado de una ley, porque en definitiva, cuando se dicta el precedente del DNU 34, se hizo a través de ley 25.561, que prácticamente estuvo 6 años y medio así rigiendo, ¿no? Y obviamente con tantos choques jurisprudenciales, que es lo que de alguna manera yo le estaba relatando. Ese es el primer requisito, que sea imposible dictar la ley mediante un trámite ordinario. En segundo lugar, también la situación sea de urgencia, escuchen esto, tal que la norma debe ser, en este caso, por así decirlo, debe ser dictada, o sea, esa norma debe ser dictada en cierta manera en un plazo que es totalmente incompatible con el ordinario para el dictado de una ley. Es decir, yo no puedo esperar todo el procedimiento, todo el procedimiento o el trámite ordinario para que se pueda dictar esa ley, ¿sí? Sino que esto realmente implica una urgencia rápida de que esa norma se tiene que dictar. Y yo entiendo claramente que esto en el año 2000, cuando se dicta el DNU de 34, para lo que es en este caso que se publicó en el Boletín Oficial el 13 de diciembre del 2019, no hay margen, no hay duda alguna que estábamos en una emergencia, en este caso no solamente económica, de todo tipo, financiera, lo que fuere. Ya veníamos con la pandemia, habrá claramente reagravado la cuestión, ¿sí? Me hace recordar como una indemnización agravada, lo habrá reagravado, pero sí estábamos ya en una situación en la cual estábamos en una emergencia ocupacional, vuelvo a repetir, económicas, de todo tipo, ¿sí? Entonces, porque ahí muchos van a decir, bueno, acá la parte empleador, yo escucho y hago muchas veces, debatimos con abogados partes que hacen en parte de empleador, me dicen, bueno, pero en realidad, disculpame Elizabeth, cuando se dictó el DNU 34,
digamos, el Congreso estaba sesionando. Es más, inclusive abrió durante el periodo de diciembre del 2019, cuando se dicta el DNU, estaba sesionando, inclusive de alguna manera se abrió el periodo de sesiones extraordinarias, por lo cual bien se podía haber seguido el trámite correspondiente para que se dicte por ley, no por un DNU. Pero si uno empieza a analizar todas estas cuestiones y analizando este fallo que yo mencioné, consumidores argentinos, ¿sí?, contra el Poder Ejecutivo Nacional, claramente que la urgencia ameritaba el dictado de necesidad de urgencia, y que quizás seguir todo ese trámite de Congreso, todo el debate parlamentario, ante Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, me parece que no era el camino, ¿sí? No le veo realmente ese cuestionamiento que vaya al día de mañana a prosperar una inconstitucionalidad en cuanto al DNU 34. No, para mí está más que acreditable este tema de la urgencia, la razonabilidad y todo lo que estoy mencionando, ¿no? Este tema de la razonabilidad, la Corte también, para que ustedes puedan anotar, yo igual vuelvo a repetir los fallos, los voy a subir en placas, sí, para que ya directamente les quede, como hice con Amparo de Salud, porque es imposible resaltar tanta jurisprudencia, tantos fallos, pero son importantes y nos van a servir mucho a la hora de nuestra fundamentación. Pero la Corte en el fallo es Aceval, come corta, Polacci Julio contra Compañía de Radiocomunicaciones sobre despido. Es un fallo del 28 de junio del 2011. Y sobre todas las cosas, este fallo me parece importante porque justamente el ataque que viene en cuanto a decir, es inconstitucional el del 34 porque no hay razonabilidad. No había razonabilidad para el dictado del DNU. Bien tenía que seguir el procedimiento correspondiente ante el Congreso. Bueno, este fallo, Aceval Polacci Julio, habla de que toda norma, en este caso, esto lo quiero leer textual porque lo dice a sí mismo y me encanta como este fallo de Corte, porque habla muy bien este tema de la razonabilidad. Dice, norma razonable que reposa, toda norma, se trata de una norma razonable que reposa en principios de seguridad social, solidaridad y cooperación. El trabajo humano excede el propio mercado económico y la norma, en este caso, la norma tiene que estar orientada siempre a la contención social, ¿sí? Entonces, digo yo, claramente que hay una razonabilidad en cuanto a estos tres puntos que mencioné: justicia social, cooperación y, por otro lado, la solidaridad. Y muchos hablan del esfuerzo compartido, pero eso no corre. El esfuerzo compartido vamos para el área civil, ¿sí? Nada que ver. Eso me parece importante. Claramente que hay una razonabilidad. Por otro lado, así como nosotros hablamos del 9 de la LST, del pro operario, o en caso de duda, uno siempre tiene que estar a favor del trabajador. Bueno, acá en esta cuestión, en donde estamos hablando de este DNU, ¿sí? De alguna forma, donde está, por así decirlo, nos encontramos, por así decirlo, en un tema bastante complicado, ¿sí? Donde hay como pareciera como que uno hablaría en esta cuestión de un versus trabajo versus capital, y no es un versus, esto es una simbiosis, se requiere la unión, ¿sí? Del trabajo y capital, ¿sí? Yo no estoy hablando de una coalición, por eso justamente vuelvo a hablar de esto de la razonabilidad que tiene su base en la cooperación, en el principio de seguridad social, como yo me nombraba, y también en el tema de la solidaridad. Esa es la palabra, solidaridad. No hablar de esfuerzo compartido. Esfuerzo compartido es un concepto que es, de alguna manera, que se puede utilizar en el derecho civil, donde hay una igualdad de partes. En el derecho laboral no hay una igualdad de partes, por lo cual nada tiene que ver este tema de hablar de esfuerzo compartido. Esa concepción más que nada surgió para el año 2001, cuando con todo el problema que ya sabemos del tema del corralito. Pero ¿qué tiene que ver el esfuerzo compartido que el trabajador tenga que realizar? ¿Qué esfuerzo puede poner? Me pongo a pensar en una relación desigual. Nada que ver. Entonces, vamos a utilizar los conceptos como corresponden. En todo caso, si yo quiero hablar que tenemos que hacer no es esfuerzo compartido. En todo caso, lo que tenemos que acá, de alguna manera, poner tanto lo que es el trabajador como el empleador, en todo caso, es solidaridad y cooperar mutuamente. Esa sería en realidad la terminología correcta, ¿no? Y ahora, lo que yo hablo de esto de la norma protectoria de 9 de la LST a favor del trabajador cuando hay una duda, bueno, acá ocurre lo mismo en el tema del DNU 34. En todo lo que yo estuve explicando, las duplicaciones, esto de las multas, indemnizaciones y todas estas cuestiones que hablo, bueno, en caso de duda,
Acá lo que vamos a aplicar es el indubio, así mismo lo puse, indubio pero lo quiero nombrar bien porque soy malísima para nombrar términos, en este caso de latín, English y todo lo demás, pero indubio pro justicia socialis. En caso de duda, de alguna manera, estamos hablando en este caso puntual, y no solamente en el DNU de la doble indemnización, sino también en el DNU de la prohibición de despido, 329 con sus sucesivas prórrogas, que se va a aplicar hasta, por el momento, hasta noviembre. Bien, entonces, en caso de duda, siempre se estará a favor del principio de la justicia social. Eso me parece a mí una base, una columna vertebral, lo que le podría llamar o como un piso mínimo ahí, del cual al momento de que el juez tenga que resolver cada caso, cada una de estas cuestiones que estuvimos resolviendo, lo va a tener que hacer. El artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo también nos habla de la interpretación y dice que la interpretación obviamente va a tener como punto de partida este principio también de la justicia social. Este indubio que yo le llama indubio pro justicia socialis, ¿sí? de la justicia social. Si no, realmente hablamos mucho de la justicia social, hablamos de tantas cosas, pero realmente vamos a tener que esto se tiene que no quedar en una simple teoría, sino que realmente se materialice realmente en una cuestión netamente práctica, ¿no? Bueno, creo que no me ha quedado más nada que decir en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tema de... Estoy revisando porque hice un resumen porque yo sé que me voy muchas veces por las ramas y no es la idea de la cuestión. No me quedó nada, nombré todos los fallos correspondientes. Yo quiero que ustedes se queden más que tranquilos de que todo lo que estuve mencionando lo voy a subir las distintas jurisprudencias para que ustedes ya le voy a hacer como tipo cuadrito como hice ayer. Si lo hago con el fibroncito negro al estilo estudiante cuando estudiábamos, porque a mí me encanta mucho escribir con el fibrón y demás, le hago un cuadrito y le voy nombrando los fallos para que ustedes ya vayan sabiendo posición trabajador, tal postura, posición del empleador tal, y tengan también las distintas jurisprudencias para que les sirva para poder avalar en el caso del mostrador en el cual ustedes se vayan a encontrar, ¿no? Algo que no mencioné, importante por las dudas, lo quiero decir porque no quiero olvidarme de nada, es el tema de los despidos con causas falsas, ¿sí? Porque claramente, bueno, sabemos que, bueno, dije para los despidos indirectos corre el DNU de la doble indemnización, está el fallo de Guade, es un fallo plenario, no deja margen a duda que el despido para casos de despidos indirectos es aplicable, pero muchos me van a decir, bueno, doctora, ¿qué pasa para aquellos casos en los cuales de alguna manera se despide al trabajador invocando las famosas causas inventadas o causas falsas? ¿Sí? Sí, esto de la famosa... empiezan a inventar que ya estamos cansados, obviamente, de tantas causas falsas, ¿no? De la pérdida de confianza, que me llegaste tarde, unos 2 o 5 minutitos y demás, ¿no? También para este tipo de causas inventadas y demás, podemos solicitar el DNU, y es claramente compatible el DNU del DNU 34 de la doble indemnización, ¿no? Y esto del despido indirecto, por favor, ya lo vuelvo a remarcar, por último, porque siempre me vuelven a preguntar, despido indirecto, en este caso muchos dicen, no se aplica, lo dije al comienzo, justamente porque si no se aplicaría el DNU de la doble indemnización para el caso de los despidos indirectos, de no proceder esta duplicación, claramente sería muy fácil para el empleador eludir el cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Ya que incumple directamente, lo que hace, claro, de alguna manera incumple todas las obligaciones y listo. Eso lo dejo, ya lo había explicitado anteriormente. Bueno, no me ha quedado en este caso más nada que decir, en definitiva. Y bueno, espero haber sido clara con los colegas. Ahí voy a leer algunos comentarios porque sé que ya se va a cerrar por el tema de la hora que tenemos en Instagram, ¿no? Bueno, dicen, ¿están despidiendo a lo loco con causas falsas? Sí, la realidad que sí, tiene razón en este caso la doctora que está mencionando, sí, pero quédate tranquila, como lo vuelvo a repetir, o sea, uno con una causa en este caso que ha sido invocada falsa, bueno, como todo, pedís el DNU 34. Importante la carga dinámica probatoria, vuelvo a repetir, esto siempre hago énfasis, ¿sí? Siempre digo este tema, el que alega un hecho tiene que probar. Generalmente uno siempre tiene la concepción, el trabajador tiene que probar, tiene que trabajar, tiene que probar todo. Bueno,
como ocurre en un despido por matrimonio, me pongo a pensar, o un despido por embarazo. Bueno, si de alguna manera vos me despediste, ¿sí? De alguna manera el empleador está en mejor condiciones de probar, de alguna manera, que ese despido, ¿por qué se produjo ese despido? ¿Por qué? ¿Por qué se termina produciendo ese despido en definitiva? ¿Quién está en mejores condiciones? Eso también es algo que nosotros tenemos que pedirlo. No lo hacemos muchas veces y tenemos la carga de dinámicas probatorias receptadas en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, por otro lado, dicen, me están llegando muchos despidos así, ¿sí? Lamentablemente, a pesar de tener el DNU 34, de tener el DNU de la prohibición de despidos, la realidad es que los despidos están a la orden del día, ¿no? Bueno, por otro lado, bueno, voy leyendo más para adelante. ¿Qué pasa si pide reincorporación, pero el negocio ya cerró? Y ese es un tema que me está pasando también en varias, obviamente muchas empresas, lamentablemente, hay que decir la verdad, muchas pymes cerraron. Entonces, obviamente yo no voy a poder llevar a cabo, me pongo a pensar por una cuestión de sentido común, una reinstalación, ¿sí? En un caso de un establecimiento que está cerrado. Entonces yo lo que te aconsejo, ustedes tengan en cuenta que cuando el trabajador, ante una situación de que le llega una carta documento de despido y sabiendo que hoy tenemos esta prohibición de despido que va a regir hasta noviembre por el momento, salvo que bueno haya otro tipo de prórroga, bueno, ustedes tienen el trabajador tiene dos opciones. La primera opción que tiene, en primer punto, es que puede convalidar tranquilamente el despido, convalida el despido, y lo que hace es solicitar la indemnización final, toda la liquidación, 245, 232, todo lo que nosotros conocemos como todos estos los rubros. Y a su vez, solicita también el DNU 34/2019. Siempre, obviamente, que se trate, volvemos a lo mismo, de que eso es lo que ustedes van a tener que siempre verificar, lo que yo les estaba hablando al comienzo de la charla, de que no va a regir para contrataciones posteriores, ¿sí? En este caso al 13 de diciembre del 2019, ¿no? Siempre que esté dentro de se cumpla esa premisa, el trabajador tiene todo el derecho de convalidar el despido, pide la indemnización final y pide el DNU de la doble indemnización. Ahí yo te aconsejo que vayas por ese lado, porque si no vas a esa reinstalación claramente que no va a tener ningún tipo de sentido, porque obviamente la empresa está cerrada, entonces ¿dónde lo vas a reinstalar el trabajador? Sinceramente, salvo que tengas conocimiento que realmente cerró el establecimiento, que me pongo a pensar porque puede ocurrir también que lo cerró, pero quizás en este caso cambió de firma, cambió la razón social, ¿sí? Me pongo a pensar, hay que ver cada casuística, cada caso en particular. Bien, y yo hablaba este tema de que, bueno, uno generalmente cuando vuelvo a repetirlo, el trabajador tiene la opción de convalidar el despido y pedir la doble indemnización o en su defecto de pedir la reinstalación más los salarios caídos hasta la efectiva reinstalación y por otro lado puede pedir más el daño moral. O sea, tiene dos opciones. Eso seremos nosotros, obviamente, también con el cliente lo vamos a tener que evaluar qué es lo que el trabajador quieren, la reinstalación o convalida el despido y cobra la doble indemnización. Esto porque tenemos hoy una vigencia de dos DNU, el DNU de la doble indemnización y el DNU de la prohibición de despido que están hoy por hoy rigiendo en forma simultánea, ¿sí? Bueno, ahí contestando la pregunta, saludo al doctor Julio Scolni, a la doctora Vilma Olmedo, saludos también. Saludo al doctor José Pablo Rodríguez también, a ver si hay alguna otra pregunta. Claro, es un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, ahí lo que yo explicaba porque muchos plantean este tema de que sería inconstitucional. Bueno, saludos a la doctora Ana María Ruiz también. Bueno, voy leyendo algunos comentarios más. Dice, no queda grabada la charla, estoy sin luz. Sí, va a quedar grabada. Así que la van a poder escuchar con más tranquilidad y le voy a estar subiendo el cuadro comparativo de todo lo que estuve hablando. Siempre debe mencionarse la ley o con la intimación a regularizar por mala registración, ya se entiende que es. ¿Se debe mencionar la ley 24013 o al intimar por mala registración se entiende que está incluida? Yo creo que acá hay la doctora Cecilia Pacheco, me parece que se está refiriendo a un caso de una situación, entiendo yo, de un trabajador que no está registrado, no tiene que ver con el DNU de la doble indemnización. Por lo que yo veo, la pregunta está más vinculada a cómo de alguna manera tengo
en un caso de un trabajador en negro? Bueno, ahí tendrás que intimar por telegrama laboral para que en el plazo de 30 días ese empleador registre la relación laboral, ¿sí? Conforme al artículo 8 de la 24013, si está en una relación de negro total. Ahora, si es una relación en gris, porque la fecha de ingreso está mal o la remuneración está mal consignada, serán los artículos 9 y 10. Recordar que para que proceda la indemnización de la 24013 siempre tengo que remitir un telegrama a la FIP dentro de las 24 horas, porque si no lo hago no me va a correr la indemnización de la 24013. Y recordemos que la 24013 siempre se va a aplicar para relaciones laborales que se encuentre vigente. Si una relación laboral ya no está vigente, voy a aplicar la 25323, que es complementaria, ¿sí? Esa es la que se va a aplicar. Bien, ahora una pregunta que también me hacen, que está muy buena, y me había preguntado una colega, me dijo, bueno, mira Elizabeth, me despidieron, prohibición, o sea, me terminaron despidiendo sabiendo que, bueno, está la prohibición de despido, de alguna forma, y me dice, la verdad que yo tengo un montón de irregularidades, o sea, tengo mala fecha de ingreso, la remuneración. Bueno, claramente el DNU 329 de la prohibición de despido, lo que acá tenemos que tener en cuenta, ese despido es ineficaz, es un despido nulo, es como que nunca hubiera existido. Entonces, yo bien puedo claramente en este caso intimar al empleador a que regularice la relación laboral conforme a la 24013. Porque vuelvo a repetir, es un objeto prohibido. Hay un DNU que dice está prohibido los despidos en este caso los despidos sin causa y los despidos con fundamento en disminución de trabajo o también lo que sería disminución por fuerza mayor y todo lo demás. Y las suspensiones también están de alguna manera prohibidas, salvo las del 223 bis, por lo cual, si a vos te terminan despidiendo, te despiden, por así decirlo, y tenemos esta tutela, por así decirlo, de la prohibición de despido, la relación laboral está vigente, porque ese despido, no quiero ser reiteratoria, pero es ineficaz, es como que nunca hubiera ocurrido, entonces tenés que intimar. Esto también lo quiero recalcar, porque muchas veces uno se asusta y dice, ya perdí la posibilidad ahora de reclamar las multas de la 24013. Puedes reclamar todo lo que corresponda. Está vigente el vínculo. ¿Sí? Es nulo. Bien, a ver, dice, para la conciliación, ¿puedo agregar la multa del 80 ante la duda? Ante la conciliación no entiendo de qué. Ahora, yo lo que te digo, bueno, en el CECLO, entiendo que lo que te estás refiriendo. O sea, para la conciliación, ¿puedo agregar multa del 80? Bueno, acá capaz yo entiendo de que vos te estás refiriendo que cuando vas al CECLO o haces la multa, uno calcula todas las indemnizaciones y también practica la liquidación por el certificado del 80. Y el empleador tiene que entregar esos certificados, porque si no entrega esos certificados va a tener que abonar 3 remuneraciones, ¿sí? Por lo cual, si vas a la conciliación ante CECLO, tiene que el empleador entregar dichos certificados, ¿sí? Y es más, es importante que la jurisprudencia en este punto dice, no basta con que lo ponga a disposición, ¿sí? Sino que acá es importante que si van por parte empleador, ustedes directamente consignen judicialmente esos certificados, porque hay mucha jurisprudencia y bastante, que esto no basta con que yo le mande al trabajador una carta documento y le diga, no, pongo a su disposición certificado de ley. No, debo consignarlo judicialmente. Y si vas por parte trabajadora, claramente que vas a poner en tu liquidación lo que le correspondería, en este caso en concepto de la multa por el 80 de la ley de contrato de trabajo. Bueno, el artículo 15 de la 24013 sí es aplicable para la duplicación. Bueno, es lo que yo estaba comentando. Ya dije que las corrientes de las salas esty divididas y ya lo expliqué esa cuestión y voy a subir algunas jurisprudencias para que ustedes tengan en cuenta del lado del mostrador que se encuentren. Bueno, un trabajador totalmente en negro se le puede pedir la doble indemnización y la multa, en este caso del artículo 80. Bueno, obviamente que acá, en esta cuestión, esto de los trabajadores que no se encuentran registrados, es un tema que también da mucho que hablar, ¿sí? Porque acá, si uno va al DNU 34, nos habla ¿cómo te puedo decir? No hace mención claramente al tema de los trabajadores que no se encuentran en una situación de clandestinidad. Claramente que para los trabajadores registrados procede también,
obviamente voy a pedir el DNU 34 de la duplicación. Lo que pasa que obviamente, ¿qué es lo que yo voy a tener que probar? Voy a tener que probar la relación laboral, ¿sí? Si yo pruebo la relación laboral, pruebo que existe esta famosa subordinación económica, técnica y jurídica, ¿sí? Pruebo el vínculo laboral y demás. Bueno, probado el mismo, tranquilamente puedo, obviamente, sí, solicitar el DNU 34 de la /2019. No tengo por qué hacer una discriminación arbitraria en ese sentido de aquel que está registrado de aquel que no lo está. Lo que pasa es que aquel que no lo está, ahí viene la cuestión, va a tener que primeramente probar la relación laboral. Y por otro lado, obviamente, la del 80 también la vas a pedir, pero todo va a quedar supeditado que pruebes el vínculo laboral. Bueno. Buenas tardes, doctora. ¿Qué pasa con el despido indirecto generado por la intimación al empleador de registrar el trabajo en negro? En este ejemplo y en caso de incumplimiento, ¿procede la duplicación? Yo lo que hablaba que en el caso de... Ahí se me pausó en un momento, se me pausó el vivo, pero te digo, Julio, que bueno, en el caso de despido indirecto procede, en este caso el DNU 34 de la doble indemnización, como vuelvo a decirte, si el empleador está incumpliendo sus obligaciones, el trabajador tiene todo el derecho de colocarse en una situación de despido indirecto, siempre obviamente que haya una injuria, en este caso que revista tal calidad como para que se coloque en esa situación, pero vuelvo a repetirte que va a ser procedente también la duplicación para el despido indirecto y está el fallo que yo había nombrado anteriormente al comienzo de la charla, que es el fallo WADE, que es el plenario 310, que es compatible para los despidos indirectos que lo estuve mencionando al comienzo. Bueno, ahí saludos a Návila, que está en el día de ayer tuvimos una charla de acoso laboral. Bueno, creo que tratado de contestar lo que más he podido. Saludo a la doctora Mónica Narváez, ¿sí? También, bueno, dice, ese planteo no lo tenía pensado. Bueno, no, yo no sé, ya hablo tanto que en definitiva ya no sé qué es lo que dije de tanto. Estoy tratando de leer los comentarios y tratar de contestar un poco lo que ustedes tengan de duda. Doctora, si despiden sin causa, dice aquí, pero despiden sin causa, pero con relación iniciada posterior al DNU 34. Pero el trabajador no requiere la reinstalación. Me sale cortado. Voy a volver a leerlo porque está... Miriam me pregunta, doctora, si despiden sin causa, pero con relación iniciada. No. Volvemos a lo mismo. Yo justamente, una de las cuestiones que estaba mencionando, esto es importante, cuidado con esto, ¿no? Vamos a aplicar, por eso a veces yo muchas veces siempre me dicen, Elizabeth, yo a veces sabes por qué te comprendo, porque reiterás tantas veces lo mismo que ya me queda en la cabeza. Bueno, es como que reitero y lo hago a propósito para que a ustedes le queden estos conceptos. Claramente, si en este caso que vos me estás diciendo, yo mencionaba que el artículo 4 es muy claro del DNU 34, dice, no se va a aplicar la doble indemnización para aquellas contrataciones posteriores a la vigencia del DNU 34, y la vigencia del DNU 34 fue en este caso es del 13 de diciembre del 2019. Si se trata de contrataciones posteriores al 13 de diciembre del 2019 en adelante, no le va a corresponder la doble indemnización. Tendrá que ser siempre contrataciones, o sea, relaciones de trabajo, vínculos laborales, de alguna manera, que sean anteriores al 13 de diciembre, porque lo que acá busca el DNU, vuelve a lo mismo, es primeramente conservamos la fuente de trabajo y también alentar la contratación, ¿sí? Entonces ahí espero haberte respondido a la pregunta, porque vos me decís que es una relación que fue iniciada con posterioridad al DNU, entonces no va a estar dentro, ¿sí? Esto tiene que ver con la aplicación temporal, artículo cualquier cosa, anoten bien, artículo 4 del DNU 34/2019. Bueno, parece que, a ver, toqué algo aquí. Bueno, gracias. Ahí saluda a la doctora Martínez, a los que están conectados. Bueno, parece que no quedaron muchas dudas. No sé, bueno, parece que no hay preguntas, no hay dudas. No tuve tantas preguntas, pensé que me iban a hacer más preguntas y demás, ¿no? Pero bueno. Dice, por suerte las causas inventadas son bastante burdas. Sí, la verdad que sí. Yo sinceramente he escuchado
no quiero hay algunas que no las quiero mencionar en un vivo porque realmente ya me causan gracia. La carga dinámica probatoria, excelente. Sobre todo en los despidos de embarazo, maternidad, sindicales, apliquemos la carga dinámica probatoria, no carguemos en el trabajador todo el peso de que él tenga que siempre estar probando todo, cuando en realidad el que está en mucha mejor condiciones realmente de probarlo. Ayer en el vivo de acoso laboral lo hablaba. ¿Quién está en mejor condiciones de probar que realmente, en este caso, que no este tema del acoso laboral y todas estas cuestiones? No lo aplicamos mucho, hay que pedirlo en la demanda, ¿sí? Sabemos, el juez conoce el derecho, perfecto, principio de iura nobis curia, pero bueno, nosotros no lo podemos dejar pasar por alto. Bueno, esto del cierre del local ya lo había contestado. Bueno, si dice, si hubiese tenido profes así, excelente, bueno, me alegra mucho Vilma. Mañana, viernes, los espero de 3 a 5 de la tarde, última charla del curso de perfeccionamiento de ley de riesgo de trabajo. Aquellos que no lo han podido de alguna manera escuchar, lo tienen en el canal de YouTube. Los 2 encuentros bien prácticos, son prácticos, les va a servir un montón. Una manera de aprender derecho laboral en casa, en forma gratuita, a través del canal de YouTube mío, doctora Elizabeth Campos. Tienen los 2 primeros encuentros y mañana vamos a estar cerrando, finalizando temas importantes de 3 a 5 de la tarde y lo van a poder ver en paralelo a través de la página Universo Jurídico Laboral Argentino, y voy a estar hablando de la apelación a la Comisión Médica Central, del proceso ya netamente judicial, diferenciando nación con la provincia de Buenos Aires. La provincia rige el 2J, ya vamos a ver qué es esto de la acción ordinaria, nación un recurso en relación. Vamos a hablar de las inconstitucionalidades que tenemos que plantear. Si yo quiero ir por la reparación integral, ¿cómo calculo esto de las fórmulas Woto-Méndez? Vamos a ir al cierre del curso, que son 3 encuentros prácticos. Todo va a quedar guardado en el canal de YouTube. Muchas gracias a los colegas y nos estamos viendo, si Dios quiere, mañana a las 15 horas. Y lo que sí, me van a tener que dar un tiempito, pero en el día de hoy seguramente ya estaré subiendo todo lo que son las jurisprudencias y les voy a hacer un hermoso cuadrito comparativo para que ya de alguna manera les quede a ustedes al momento de, digamos, de alguna manera de poder fundamentarlo, ¿no? Bueno, hasta mañana, Mónica. Gracias a todos los colegas conectados. Les mando un saludo, que tengan todos un muy buen jueves, ¿sí? Espero haber sido lo más clara posible. Es un tema bastante que da lugar a mucha duda, a muchas, digamos, situaciones grises. Así que bueno, besitos para todos. Ahí cierro el vivo y lo dejo guardado. Espero tocar bien el botón porque a veces de los nervios me han pasado de tocar mal y no me quedó guardado porque toqué mal. Bueno, nos vemos. Saludos, colegas.